Bienvenidas y bienvenidos al tercer encuentro dedicado a la persona de María de Nazaret. En el primer encuentro nosotros hablábamos sobre la posibilidad de hacer un estudio sobre la persona de María dentro del gran estudio que significa la teología. En el segundo encuentro nosotros nos dedicamos a ver a María prefigurada ya en los textos del Antiguo Testamento, y en el tercer encuentro lo dedicamos a hablar de María presente en el Nuevo Testamento. Y aquí hay que hacer una breve introducción. María es tal vez, junto con Jesús, el personaje que más presente está en el Nuevo Testamento. Ella está presente ya en los relatos de la encarnación y la infancia de su hijo, al inicio del ministerio público de Jesús e incluso en el mismo ministerio público y evangelizador de Jesús. También la encontramos en el momento culminante cuando Cristo entrega su vida por la redención de la entera humanidad, y luego orante en medio de la comunidad que espera el don del Espíritu Santo. Pero su presencia no acaba ahí, también está presente ella en las cartas del apóstol San Pablo, y por último está presente como signo de la realización plena de la salvación que Dios otorgará a la humanidad en el libro del Apocalipsis. Bien, para hablar de María de Nazaret nosotros tenemos que hablar de María presente en los evangelios, y para eso vamos a hacer un doble inciso. Hablaremos de María presente en los evangelios sinópticos y luego hablaremos de María presente en el evangelio de San Juan. Dentro de los evangelios sinópticos también dividiremos el tema en dos partes: los evangelios de la infancia. Sobre todo nos centraremos en el texto de Mateo 1:23 y en el relato de la encarnación de Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante. Y por último hablaremos dentro de los evangelios sinópticos también de los textos que llamamos textos problemáticos, ¿verdad?, que están en Marcos capítulo 3 versículo 31 y en Lucas, ¿verdad?, el capítulo 6. Todos estos textos, que son textos de los evangelios sinópticos, los trataremos dentro de la unidad de evangelios sinópticos. En el apartado de San Juan trataremos los dos textos fundamentales de San Juan: las bodas de Caná de Galilea, el inicio del ministerio mesiánico de Jesús, y el momento de la entrega solemne que Jesús hace a la humanidad de su Madre Santísima en la cruz, ¿verdad?, en Juan capítulo 19 versículo 25 en adelante. Luego la tenemos presente en el relato de Hechos de los Apóstoles, del cual nada más diremos unas palabras. Lo mismo pasará con Gálatas capítulo 4 versículo 6, porque ya lo hemos hablado largamente en otros momentos. Y por último nos referiremos a María presente en el libro del Apocalipsis. Bien, demos un paso y comencemos por los evangelios sinópticos. Brevemente digamos que los relatos de la infancia de Jesús están cundidos, plenos de la presencia de María. Ella, por ejemplo, por decir alguna cosa, es la personaje principal dentro de los relatos de la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas. A ella se le aparece el arcángel San Gabriel, ella va de visita a su parienta Isabel, entona el cántico de alabanza que reconocemos como Magnificat, está presente obviamente en el nacimiento de su hijo Jesús, en el momento de la presentación del niño Jesús en el templo, recibe la profecía de Simeón, y luego en el relato del niño Jesús perdido allá en el templo, ella es la que habla con Cristo. En el Evangelio de San Mateo, María es una presencia más callada, pero todavía es una presencia bastante fuerte dentro de estos relatos. Tanto es así que los magos, al encontrarse con el niño Jesús, lo encuentran en los brazos de su madre. El texto dice que el niño estaba con María, su madre. Y por esta amplitud de textos que se refieren a María dentro de los relatos de la infancia, hemos preferido elegir solamente dos textos. El texto referente a la profecía de San Mateo, de Isaías, que está contenida en Mateo capítulo 1 versículo 23, y el texto de San Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante, que es el texto de la encarnación del Verbo. Solamente, dado que este es un video resumen, nada más decir que Mateo capítulo 1 versículo 23 lo que nos recuerda es que para que sea evidente que el Mesías, que Jesús es el Mesías, Él tiene que nacer de una virgen.
Y esto es lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Cristo ha nacido de una virgen. Y al revés, nosotros podemos afirmar algo más de esta virgen. Esta virgen es la madre del Emmanuel, es decir, del Dios con nosotros. Cristo esta es la tarea, este es lo que fundamentalmente es Jesús. Jesús es el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Del otro lado, en el Evangelio de San Lucas, en el relato de la Encarnación, María es llamada, según el saludo del arcángel San Gabriel, primero se la dice Jaire, que quiere decir alégrate o salve, que el subyacente hebreo probablemente sea Shalom, y se la dice Keharitomene, y Keharitomene se la dice como nombre propio. Keharitomene está en el lugar donde debería estar el nombre de María. Y Keharitomene presenta algunas particularidades. En primer lugar, Keharitomene es una apax legomenon, es decir, una palabra que aparece exclusivamente en el texto de San Lucas, capítulo 1, versículo 26, en el relato de la Pasión. Es además un verbo que está en auristo, es decir, esta palabra es un verbo, pero aparece en un tiempo verbal que no existe en español, y el tiempo verbal es auristo, y este tiempo tiene la particularidad de que señala de que una acción que se ha realizado puntualmente mantiene sus efectos a lo largo del tiempo. Por tanto, la mejor forma de traducir esta palabra, porque Keharitomene tiene en el centro la palabra charis, que es gracia. Entonces, esta palabra Keharitomene, la mejor forma de traducirla es diciendo alégrate, o Dios te salve, o salve tú que estás en este momento y estarás llena de gracia. Es decir, en María hay un continuo estado de gracia que no se acaba, que no termina con el tiempo. Ella es la que está constantemente en gracia delante de Dios. De los relatos que llamamos de cierta complejidad o problemáticos en el Evangelio de San Marcos y de San Lucas, nosotros podemos afirmar una cosa. En ambos relatos, tanto San Marcos como San Lucas, Cristo parece contradecir a su madre, ¿verdad? Parece decir que en lugar de alabarla a su madre, pues son dichosos aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Y esto parece una contradicción a María, que aparece aquí como la que parece en confrontación. Pero tanto en el relato de Marcos, en el de tu madre y tus hermanos te buscan, como en el relato de San Lucas, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, Cristo lo que hace es lanzar una bienaventuranza o decir una realidad que en María se cumple plenamente. Dichosos estos quienes son mi madre y mis hermanos, pues aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. En el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Lucas, di más bien, dichosos aquellos que escuchando la palabra de Dios la ponen en práctica. Y esto necesariamente se refiere a la Virgen María, porque ella, en el mismo relato de la encarnación de Jesús, afirma a sí misma que es la esclava del Señor y que se cumple en ella la palabra que ha sido pronunciada. Ella es fundamentalmente bienaventurada, dirían los santos padres, porque en primer lugar recibió al Verbo en su corazón y luego lo recibió en sus purísimas entrañas. Ella es primero madre porque ha recibido la palabra, la ha escuchado y la ha recibido, y luego la ha recibido y le ha dado carne en su vientre. En el Evangelio de San Juan, María aparece siempre en unión íntima con el momento de la hora, tanto en el relato de las bodas de Caná, en donde Cristo le responde a María, todavía no ha llegado mi hora, y en el relato de la pasión, en el momento en que se está cumpliendo, en el que está llegándole la hora a Jesús. Y es interesante ver cómo en el relato de la pasión, aquí María, que aparece en apenas 7 versículos del 25 al 37, algo así, al 33, del capítulo 19, María es denominada, aparece 8 veces en ese breve fragmento.
aparece 8 veces. Se la nombra mujer, se la llama por un pronombre ella y por un pronombre complemento que es la, ¿verdad? 3 veces se la llama así, pero luego 5 veces se la llama madre. Y de esas 5 veces, 4 veces es madre en relación a Jesús. Ella es la madre de Jesús. Y la otra vez es que ella es madre del discípulo amado. Y aquí hay que entender que el texto está hablando entonces de María. Es un texto que eminentemente es mariano. Además, punto número 2, se refiere a María como madre, y como madre de Jesús, pero como madre también del discípulo amado. O sea, ella es a la vez igual madre de Jesús, madre del discípulo amado. Entonces este texto se refiere fundamentalmente a la maternidad de María sobre la nueva humanidad que nace en la cruz de Jesús. Y a esto se refiere ese texto. O sea, ese texto no se puede leer de otra manera. Por fin, el relato de Hechos de los Apóstoles presenta a María dentro del grupo de las mujeres que están en oración. Y de hecho se la nombra a ella como quien es una de las que está en medio de la comunidad orante. Y Gálatas, que es un texto que ya hemos dicho, del cual ya hemos hablado bastante, refiere a María en su función de puente y de embajadora de la humanidad ante Dios en el momento culminante de la historia, en la plenitud de los tiempos, en el pleromatokronos. María aparece por fin en el libro del Apocalipsis como señal, como signo de que Dios está realizando su acción salvadora en favor de la humanidad, ¿verdad? Ella es la madre de aquel que va a venir a salvarnos. Ella es también la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y coronada de 12 estrellas. Ella es la Virgen, que es símbolo de la iglesia que espera al Redentor, pero también símbolo de la humanidad que ha sido rescatada. Y signo de que Dios está realizando la salvación. Y así se concluye, se hace el cierre del gran paréntesis de la presencia de María en el Nuevo Testamento. Si al inicio ella era símbolo de que el Mesías había llegado y había entrado en la historia, en el Evangelio de San Mateo, en el libro del Apocalipsis, ella es signo de la realización plena y definitiva de la salvación que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha regalado por medio de Jesús. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.